Abierta. Hola, bienvenidos a una nueva edición de esta Radio Abierta y les invito hoy a un tema que puede parecer un poco curioso, el narcotráfico en México. Y eso porque el escritor mexicano Juan Pablo Villalobos está en Bucarest para presentar la traducción al rumano de su libro Fiesta en la Madriguera, libro publicado por la editorial Curteabeque el año pasado y traducido por Horia Varna. Escribir es como jugar un partido de fútbol, ha dicho Juan Pablo Villalobos en la rueda de prensa dedicada a la presentación del libro. Bueno, creo que en algún sentido escribir puede ser parecido a jugar un partido de fútbol, porque frecuentemente cuando vemos un partido de fútbol, uno de esos partidos malos como los que juega el Atlas frecuentemente, uno siempre pregunta ¿por qué lo estoy viendo? Y es porque uno siempre está a la espera de que algo pueda suceder. Y de hecho a veces sucede, por lo general cuando tú no estás viendo el partido. Y en la literatura pasa algo similar. Hay una suspensión del tiempo normal, se inaugura un espacio y un tiempo en el cual podemos aceptar que cualquier cosa suceda. Yo espero que mi libro no sea como el Atlas. El Atlas fue campeón una vez, en 1951. Yo nací en 1960. Yo tenía menos 22 años cuando el Atlas fue campeón, pero ahora estamos en segundo lugar, es decir, que realmente cualquier cosa puede suceder. Yo espero que haber logrado un éxito mayor que el que tiene mi equipo de fútbol. Volviendo a la idea de la libertad, sí creo que el momento de creación artística para mí es el momento de libertad suprema. Obviamente hay una tradición literaria, hay unas influencias, hay un contexto, hay un escenario político, social, económico en el cual el escritor vive, y evidentemente el escritor se nutre de todo esto para crear, también de la propia historia de su vida. Pues no puede salir de sí mismo para escribir, pero aún así, todas estas condiciones, el momento de creación es el momento más libre para mí de la existencia. Así pues, una historia mexicana sobre el narcotráfico. El libro Fiesta en la Madriguera de Juan Pablo Villalobos en la versión rumana de Horia Varna. Este libro del mexicano Juan Pablo Villalobos ha tenido éxito en Rumanía, ya está en su segunda edición y narra la historia de un niño, Tochli, hijo de un narcotraficante mexicano. Tochli le gustan los sombreros, los diccionarios, los samuráis, las guillotinas y los franceses, pero él es y ahora lo que quiere es un nuevo animal para su zoológico privado, un hipopótamo enano de Liberia. Su padre, Yolkaut, un narcotraficante en la cúspide del poder, está dispuesto a cumplir todos sus caprichos. No importa que se trate de un animal exótico en peligro de extinción, porque Yolkaut siempre puede. Tochli vive en un palacio, una madriguera recubierta de oro en la que convive con 13 o quizás 14 personas, matones, meretrices, sirvientes y algún político corrupto. Fiesta en la Madriguera es la historia de Tochli. Tochli es un niño que no sabemos qué edad tiene. En ninguna parte del libro se habla de la edad de Tochli. Bueno, Tochli es este niño de una edad indeterminada que vive encerrado en una casa enorme que él llama de palacio, que él cree que es un palacio, y su padre, llamado Yolkaut, es un narcotraficante muy poderoso. Hay como dos maneras, al menos, de leer el libro. Una desde una perspectiva más íntima, tiene que ver con las relaciones padre-hijo, tiene que ver con los códigos de lealtad dentro de las familias, cómo estos códigos de lealtad también pueden parecerse a los códigos de lealtad del mundo del crimen. También tiene que ver con la soledad, cómo los padres transmitimos a nuestros hijos los valores o visiones del mundo o antivalores. Desde este punto de vista, Fiesta en la Madriguera es una novela de iniciación, donde Tochli en la novela va a atravesar un proceso para acabar de... Hay otra segunda lectura social, una lectura de contexto, que tiene que ver en particular con la situación de la violencia del narcotráfico en México. Yo me proponía escribir una novela del narcotráfico cuando empecé. De hecho, cuando empecé a escribirla, la idea original era esta historia de un padre y su hijo, porque yo iba a ser padre y el libro está dedicado a mi hijo. Pero cuando llegué a la idea de este niño que quiere completar su zoológico privado con un hipopótamo, pensé que un poder que puede tener un zoológico privado y dentro de ese zoológico privado un hipopótamo. Y eso me llevó a la idea de que fuera el hijo de una vez que llegué a la idea, evidentemente la novela se convirtió en otra cosa y aquí es donde
una lectura más mexicana, lectura muy condicionada por el contexto social y temporal, que quizás sería una lectura con la cual los mexicanos tendríamos más cercanía, pero que para otros lectores quizás sería más lejana, o que sería una manera de que esos otros países se acercaran a esa realidad de México. Yo sabía que el problema del narcotráfico está en todos lados y que la violencia está globalizada, pero no sabía hasta qué punto hay coincidencias entre la realidad de México y la realidad de otros países que tienen este problema. Coincidencias más allá de lo íntimo, de las estéticas, de los hábitos. Yo ahora vengo de Bulgaria, donde también se ha publicado el libro, y donde también me decían que la realidad relativa y acerca explicar el fenómeno del narcotráfico es complejo. En el caso de México, creo que tiene dos componentes principales. Uno que llamaría externo o internacional, que tiene que ver con nuestra vecindad, con Estados Unidos, esto de que somos vecinos del mayor consumidor de drogas del mundo. Esto no tiene solución. Tiene una solución logísticamente muy compleja. Sería cambiar la ubicación de México a otro lugar. Pero tampoco es cierto que este es nuestro único problema. Y a veces se cae en la tentación de culpar. Hay un componente interno que es importante. El mundo de los narcotraficantes puede parecer exótico en Rumanía, pero no tanto. Es sorprendente cuántas semejanzas hay entre los personajes del crimen organizado de Rumanía, donde hace poco la policía descubrió que un traficante de personas rumano tiene igual que el personaje de la novela de Juan Pablo Villalobos. En Bulgaria, donde estuvo el autor mexicano la semana pasada, les contaron la historia de una niña secuestrada en ese país para obligar a su padre, traficante de drogas detenido en Italia, que no presente testimonios sobre sus cómplices. Hemos hablado en Bucarest con Juan Pablo Villalobos sobre estas curiosas semejanzas. Estos problemas también son fuertes en zona, ¿no? Y lo que sí no sabía, lo que no tenía conocimiento es de algunas historias particulares que han ocurrido en los últimos años en Rumanía, en Bulgaria, etcétera, y que tienen paralelismos con mi libro. Entonces, claro, es una lectura muy puntual y compara a Tochtli con el caso de una niña que ahora mismo está secuestrada en Bulgaria. Para mí puede resultar muy violento, ¿no? Como muy sorpresivo y al mismo tiempo muy violento. Como esto, si yo pensaba en un momento dado tan mexicano, de pronto parece algo también universal, ¿no? Es curioso también la estética de este tipo de gente. Como decía, tienen gustos parecidos, zoológicos privados, anillos de oro con diamantes o coleccionan políticos. Sí, a ver, yo creo que al final hay una globalización de la violencia, ¿no? Hay un fenómeno de globalización del mundo del crimen, y tan es así que tienen conexiones con la mafia rusa, tienen conexiones con la mafia búlgara, con lo que sea. Es decir, estas se han convertido en grandes corporaciones del crimen, ¿no? Como si fueran empresas transnacionales. Y al final también este estilo de vida y esta estética del mundo del crimen es muy similar. Y llamémoslo una estética del mal gusto, ¿no? De lo kitsch. Yo creo que se alimenta mucho del cine de los clichés, ¿no? Yorkaut, el narcotraficante de la novela del mexicano Juan Pablo Villalobos, él no quiere envenenar a su pueblo, no está de acuerdo con vender drogas a mexicanos, solo a gringos o a españoles. El autor nos explica por qué. Este es un estereotipo de lo que solía ser el traficante. Yo diría que hasta los años 80, hasta principios de los 90. Porque esto tiene una explicación política, por decirlo así, que es lo que la sociedad menos sabe, sin tenerlo confirmado, es que hasta hace muy poco entre los cárteles y el gobierno para repartirse los terrenos en el país. Que uno de los acuerdos de ese pacto era no hacer negocio en México. Un pacto para que la droga. Entonces, no había razón para hacer negocio en México. Y el narcotraficante
tipo del... digamos que es un narcotraficante pasado de moda, porque hoy en día ya no son así. ¿Por qué? Porque ha habido una guerra tan brutal en los cárteles que han empezado a intentar hacer negocio en México, porque algunos de ellos ya no pueden llegar a Estados Unidos, y entonces tratan de hacer negocio donde pueden, y donde pueden en México. Eso se ha acabado. Pasado de moda, en ese sentido, en su nacionalismo. Este es Radio Abierta, yo soy Irina Calín y hablamos hoy del libro Fiesta en la Madriguera del mexicano Juan. No hay muchas traducciones de literatura latinoamericana. Bueno, gracias a Oria, que está aquí, que es que tiene una búsqueda con el lenguaje, trasladar del español al rumano la mirada de este personaje. Y ahora, volviendo a la publicación en Rumanía de tu libro, nos cuentas un poco la historia de esta relación con la editorial Curcavesque. La primera editorial que se interesó en la novela, por lo que sé, una lectora en un estudio de doctorado o de licenciatura sobre literatura con personajes infantiles. Entonces quedó muy cautivada por el libro y fue recomendándolo dentro de la editorial para que se decidieran a... que es interesante porque fue antes de que tuviera un éxito en Francia, y esos países ya ha sido por invitación, ¿no? Como el libro está yendo bien en Estados Unidos, el libro ha sido un éxito, se va publicando, pero en Rumanía realmente fue un interés muy publicar la novela, lo cual a mí en su momento me dio muchísima felicidad, y ahora yo muy contento de poder estar aquí, de poder conocer a los lectores rumanos, de poder conocer a mi traductor también, con el que he hablado personalmente, y con la expectativa y con la curiosidad de ver cómo se lectores humanos, ¿no? Que no olvidemos que al fin y al cabo, más política y social, cada lector tiene una historia de lectura, tiene una tradición de lectura. Esa tradición de lectura que es muy diferente de la tradición de lecturas que tiene un lector mexicano o que tiene un lector americano, o lo que sea, y eso es fascinante. Al final de nuestra conversación, preguntar... Juan Pablo. Donde hay allí varios sitios. No es miradas cubanas, ¿no? Quienes han tenido mucho contacto real con la cultura de Europa. Estos son aquí masivamente, vosotros habéis ido allá. Es decir, esto existe, ¿no? Estos contactos sí que existieron de manera muy fuerte. No tanto para los mexicanos o para los argentinos o lo que sea, han sido distintos. Y para nosotros todavía sigue siendo más un poco difusa y llena un mundo de incomprensión, porque también, aunque el rumano es una lengua que está mucho más cercana del español y podemos más o menos hacernos palabras, claro, con el húngaro, con el búlgaro, es como el mundo de la incomprensión, ¿no? Es decir, yo recuerdo estar de vacaciones viajando en esos países y tener esa sensación de que es que está solucionado, es una sensación muy interesante de estar en otro mundo, ¿no? Otro planeta. Y claro, ¿quién es el exótico al final, no? El latinoamericano, ¿no? Suele ser el exótico, pero da gusto venir a un lugar donde
Y con el libro que nos hace menos exóticos unos a otros. Sí. Ha sido Juan Pablo Villalobos, escritor mexicano. Es una novela sobre el narcotráfico en México. Como decía, esta novela ha tenido éxito en Rumanía y eso gracias al traductor también. Para que un libro tenga éxito fuera de su idioma es decisivo el papel del traductor. Villalobos ha tenido la suerte de contar en Rumanía con un excelente traductor, Horia Varna. Fácil, yo intento estar más cerca posible del original, empleando al mismo tiempo un lenguaje rumano genuino, sin caer en la trampa de los arcaísmos, de las cosas demasiado locales, al lenguaje de un niño, a su perspectiva, a su mirada, a su capacidad de entender, a su falta de perjuicios. Además, un niño muy poderoso, como padre narcotraficante, se permite casi todo, incluso el lujo de comentar el mundo y sus seres humanos que encuentra. Muchos, unos 15. Ha sido Horia Varna, traductor al rumano del libro Fiesta en la Madriguera del escritor mexicano Juan Pablo Villalobos. Y aquí nos despedimos. Están sintonizando Radio Rumanía Internacional. Continuamos nuestra transmisión con una nueva edición del Club Cultura. El tema de hoy, ¿qué temas atraen hoy en día a los aficionados al teatro? En Sibiu existe una relación especial entre el teatro y el público, cultivada con el tiempo y cada vez más intensamente desde el año 2007, cuando la ciudad fue cultural europea. El Teatro Nacional Radu Stanka propone en cada temporada muchísimos estrenos, ellos producidos en colaboración con la Facultad de Teatro de la ciudad. 8 de sus producciones más recientes se presentaron a finales del pasado mes de marzo en una temporada pensada como algunos de los El buen hombre de San Juan. Por la pobreza, corrupción y vulgaridad. Está elegida por Radu Stanka. Este texto me ha hecho pensar en muchas preguntas. O hacer acciones buenas, porque esto es lo que sentimos, aunque a veces nos resulte difícil. O ser generoso y ayudar a los demás. O cuando alguien nos ayuda. Esta es la pregunta. Interesados en semejante tema. De obicei, sunt studenți de limba Me encantan las conversaciones. Tenemos una respuesta. Creo que el público es maravilloso. El cual nos da la bienvenida indistintamente.
a una diversidad mundo en el que vivimos ahora. Realizado en el marco del proyecto europeo, los 10 mandamientos del Antiguo Testamento presentan el pretexto para construir 10 contemporáneos. Mayor para intentar el citamos sus palabras.